Hablaremos ahora de acciones claves en cuanto a la extensión lumbar, algunas acciones claves en cuanto a la musculatura. Vamos a responder a 4 preguntas. La primera pregunta que vamos a responder sería ¿cuál es la importancia en cuanto al calentamiento? Es decir, ¿qué calentamiento tenemos que hacer? ¿Qué tipo? ¿Cómo hacer? Todo este tema lo vamos a hablar. La flexibilización previa que hay que hacer antes de una extensión. Después la pregunta de, ¿contraer los glúteos o no contraer los glúteos? Parece la pregunta en el mundo de yoga muchas veces. ¿Y contraer los abdominales o no contraer los abdominales? Es la tercera pregunta. Por último, sería si tenemos que contraer o no contraer los aductores en una extensión, ¿no? De manera isométricamente, como se suele decir. Después lo hablaremos. Y después vamos a resumir todo y haremos paso a paso, primero con la teoría de cómo hacer una extensión y después lo vamos a practicar. Ok, pues el calentamiento y la flexibilización previa es realmente un requisito. Es decir, y no basta hacer 1 o 2 ejercicios de calentamiento para ya entrar en una extensión. Realmente un calentamiento requiere tiempo. El cuerpo necesita esos estímulos para abrirse y estirar. Entonces lo vamos a hacer dándole el respeto y el espacio que un calentamiento lo merece. Realmente lo vemos como parte integral de la práctica. Y bajo nuestro punto de vista, el saludo del sol, aunque puede considerarse como un calentamiento, y en una clase pública de nivel 1 o 2, bueno, puede ser. En una clase de yoga terapéutico, para nosotros el saludo del sol, Surya Namaskar, no lo consideramos como un calentamiento. Ya es ejercicio en sí. Para que tú entres ya en Uttanasana, en castellano, Uttanasana, flexión, ¿cómo era? Bueno, Uttanasana, por si tienes que hacer un pausa y buscarlo. Entonces, eso sería ya una flexión bastante profunda y recomendamos antes de entrar en Uttanasana hacer algunas posturas de flexibilización, de calentamiento. Y tienen bastantes objetivos y ventajas al hacer un calentamiento. Estamos de acuerdo que al hacer un calentamiento estamos lubricando pues, las articulaciones, segregan más el líquido sinovial, preparamos el cuerpo al movimiento. Realmente las fascias, el tejido miofacial también se calienta, se prepara al movimiento. Es decir, que realmente tiene bastantes ventajas que son importantísimas antes de hacer un ejercicio. Ya no estoy hablando solamente de una extensión. Entonces queríamos volver a dar este honor al calentamiento, porque parece que en muchas clases de yoga vamos pim pam y ya directamente a las asanas. Y un calentamiento no es necesariamente una asana, ya lo veremos. Entonces, para nosotros hay 2 tipos de flexibilización dinámica, lo llamamos así, flexibilización dinámica. El primer tipo son el tipo de calentamiento de toda la vida, de la gimnasia, cuando éramos adolescentes en la escuela y nos hicieron hacer pues, ejercicios como el gato vaca. ¿Vale? Ejercicios de este tipo, de mover la cadera, de mover las articulaciones, ¿no? Los ejercicios de toda la vida, no necesariamente vienen del mundo de yoga. Y esos ejercicios dinámicos son realmente muy beneficiosos. Preparan el cuerpo al movimiento, todas las ventajas que ya hemos mencionado, pero también, como en el mundo de yoga, que es
yo creo que es uno de nuestros puntos fuertes. Trabajamos mucho con la respiración. Lo que ocurre es que al sincronizar la respiración con el movimiento, no solamente el movimiento es más armonioso, hay más calma, sino trabajamos también la concentración, el movimiento sale más coordinado. Realmente eso es uno de nuestros puntos fuertes, trabajar con la respiración y más en estos tipos de posturas, en la flexibilización dinámica. Porque así el alumno entra como primero de manera occidental, es decir, es algo que ya lo hemos hablado, a nosotros nos gusta que las primeras clases sean más occidentales, porque claro, tú ya vienes a una clase, pues ya lo hemos comentado, muchas veces asustado, con miedo, y a ver qué me van a hacer ahora en una clase de yoga, y siempre se ven, y más ahora en Facebook, se ven unas posturas muy extravagantes, y a ver, entonces, al ofrecerle una postura que él ya conoce de la escuela, da calma. Y más si está sincronizado con la respiración. Porque es como entras de una manera muy suave, muy dulce. Y al entrar de esta manera, lo que conseguimos es que la persona también trabaje su concentración, su calma, conectándose con su respiración. También si, por ejemplo, una persona tiene una rectificación lumbar, o torácica, pero si tenemos una rectificación, esas posturas son buenísimas para empezar, porque no directamente le damos, bueno, ¿tienes rectificación? Pues venga, vamos a hacer extensiones. Sino, no, es como empezar de una manera muy suave y es ir flexibilizando los tejidos de manera progresiva. El otro tipo de flexibilización dinámica sería, por ejemplo, si quiero hacer Trikonasana, Utthita Trikonasana, ¿vale? Y voy a hacer Utthita Trikonasana, entonces, en lugar de ofrecer a la persona directamente a hacer Trikonasana, lo que le puedo invitar es que simplemente esté en la forma externa de la postura y desde aquí simplemente va a hacer unos pequeños movimientos. Se queda un momento, nada brusco, no es esto, no es algo así, no es nada brusco, no es nada rápido, no es un movimiento balístico, no hablamos de esto, sino es simplemente me quedo aquí, respiro. Me gustan más las manos aquí porque así estiro los pectorales y aprovecho. Y vuelvo. Y una inclinación y flexión. Y vuelvo. Entonces, eso da la posibilidad a la persona de entrar de una manera muy suave en la postura. Le da el tiempo, le da el espacio. Porque claro, si nunca has practicado yoga, es poco probable que si quieres coger algo de la cocina, de repente te encontrarás en Trikonasana. Es una postura rara, vamos a admitirlo. Para entrar en esto, y más si no estás bien o algo te duele y todo es nuevo, vale, eso lo puedo hacer. Si te veo a ti directamente haciendo Trikonasana y tal, bueno, venga, va. Es como, a ver, vale, vamos solamente a hacer esto y tú no le enseñas la última fase de la postura, porque igual no llega y eso está bien. Entonces es simplemente cuestión de coordinar la respiración con el movimiento ya dentro de las posturas de yoga. Y eso también es una flexibilización dinámica, ¿vale? Tipo 2. Y es como un juego, es simplemente para que la persona sienta el sabor de la postura antes de entrar en ella. Una exploración, exactamente, perfecto. Me gusta lo que has dicho, porque es como que explora primero el alineamiento, ¿vale? Porque, claro, Trikonasana es una postura compleja para muchas personas, ¿no? Rotación externa aquí, rotación interna aquí, una flexión, una inclinación pélvica, es como cada articulación hace otra cosa, como dijo Iyengar, que me encanta esta frase, que dijo que la mente humana, lo que nos pasa es que está por todas partes y lo que hacemos en la práctica de yoga es que esté en una sola pieza. Y el cuerpo humano, que somos como bloques, que está como si fuera una sola pieza, en la práctica de yoga lo queremos como romper para que cada articulación se pueda mover en otra dirección. Y a mí me gusta eso, es como unir la mente, pero dejar que el cuerpo, darle esta fluidez, ¿no? Entonces, realmente con la práctica de yoga es esto, es que cada articulación se mueva
en otra dirección muchas veces, pero eso requiere su tiempo. Entonces esto le da la posibilidad de jugar, hasta aquí llego, aquí empiezo a notar como la primera resistencia. Vale, aquí, ok. Pues, ¿quieres ir un poco más allá? ¿O quieres una silla o un bloques? O ya vemos. ¿Vale? Eso también, como hemos visto, ya calienta el cuerpo, lubrica las articulaciones, mejora el rango de movimiento, reduce el riesgo de lesiones, porque así se aprende no empujar, sino ir paso a paso, respiración por respiración. Y el último punto, pues también prepara al alumno a hacer este ejercicio emocionalmente, ¿no? Es como, vale, ahora vamos a hacer esta postura, vamos a ir poco a poco, y esto también le puede preparar de manera emocional. Ya sabemos que las posturas de yoga pueden realmente trabajar cosas emocionales. Último punto del primer punto, de la flexibilización. Sí, estamos todavía en calentamiento, ¿vale? Y ahora es como el último punto. Entonces, ¿cuáles serían los músculos claves para estirar antes de ejercer una extensión? Es decir, algunos músculos que nos ayudan a hacer una extensión. Pues uno de ellos puede ser el psoas ilíaco y todos los flexores, es decir, los flexores de cadera. Porque claro, si quiero hacer una extensión y no tengo los flexores de cadera, el psoas ilíaco, no los tengo bien estirados ya anteriormente, vengo, digamos, fría en la extensión, lo que pasa es que mi pelvis no puede acompañar el movimiento, ¿vale? Y lo que pasa es que voy a tener una rigidez y puedo llegar a tener un punto de inflexión. Ahora lo veremos todo esto. Entonces es importante. Dentro del calentamiento, primero flexibilización dinámica, mover el cuerpo como quiera, todo este tema de flexibilizar las articulaciones de manera suave pero dinámica, ¿vale? Para segregar líquido sinovial, lubricar las articulaciones, calentar la zona, eso sería el primer punto. Después estiraremos el psoas ilíaco, estiraremos los cuádriceps, recto anterior, antes de todo, y después los pectorales. Y más si queremos hacer una extensión, por ejemplo, como Ustrasana, o vamos a hacer, ¿cómo se llama? Locust, Shalabhasana, por ejemplo. Entonces, al hacer una extensión de este modo, también sería bueno, antes de entrar en la postura, y a estirar los pectorales antes. Es decir, antes de entrar en la extensión, hacer simplemente esto, para que los pectorales se estiren. Entonces, al hacer la extensión con el estiramiento de los pectorales, ya será todo más fácil. Y aquí también lo tendremos en cuenta, y con esto ya cerramos el tema de calentamiento. Tendremos en cuenta que, claro, muchos de nosotros, si trabajamos en una oficina, muchos de nuestros alumnos, pocas veces tienen que mover todo el cuerpo con movimientos así muy amplios, y decir, en el día a día, bueno, si tienen una estantería ahí, como mucho van a llegar hasta allá, o en la cocina pues igual llegan un poco más alto, pero a mí me ayudó visualizar un poco cómo sería su rango de movimiento en el día a día. Es decir, a veces es como un cuadrado, hay personas que tienen cuadrado como más amplio, hay gente como un cuadrado más estrecho, pero realmente no se mueven más es decir, no van a encontrar a ellos mismos en una extensión de cadera así en el día a día, si no hacen algún tipo de ejercicio, es decir, una extensión como un estiramiento, no para caminar. Entonces, realmente ayuda de visualizar un poco, vale, ese es su rango de movimiento, tal como él me cuenta su día a día, que trabaja en oficina, va con el coche, y tiene ya esa edad, y ya veo en su cuerpo. Entonces, vale, ese es más o menos su rango de movimiento, por aquí.
Vamos a ver cómo lo puedo ampliar. No necesariamente lo tengo que explicar esto, no lo tengo que comunicar. Eso ya es para mí como profesional, ¿no? Vale, pues voy a ampliar este cuadrado, a ver si lo puedo hacer un círculo, un poco más amplio, pero poco a poco. Entonces igual trikonasana, Utthita Trikonasana o posturas así de pie o... Igual esto lo dejo un poco más adelante y empiezo con trabajo del suelo, como los bebés. Empezamos del suelo y poco a poco pues nos vamos poniéndonos de pie. Entonces en la práctica de yoga podemos imitar esta dinámica que tenemos con la tierra y de, poner, ¿no? y de estar de manera erguida. Entonces podemos hacer las primeras clases solamente posturas tumbadas para que realmente todo esté más relajado y poco a poco ponernos pues, otras posturas que estén en agatas y después ya de pie. Y ir ampliando el círculo, pero visualizarlo un poco para vosotros de cómo sería su rango de movimiento en el día a día. Ahora vamos a responder a la segunda pregunta, contraer o no contraer los glúteos en una extensión. Pues vamos a tener en cuenta que hay como 4 grupos musculares que están formando una parte o están jugando un papel en una extensión. Vale, vamos a usar el modelo. Ok, si estamos haciendo Bhujangasana, la cobra, y estamos haciendo una extensión, ¿estamos de acuerdo que quien desplaza la columna hacia arriba, hacia atrás, son los extensores de columna? ¿Sí? Es decir, los extensores lo que van a hacer es contraerse y por ello elevar la columna y crear la extensión. Ahora, todo este movimiento, obviamente, hay una cadena miofacial que también los glúteos van a jugar un papel. Es decir, en una extensión vamos a tener directamente una anteversión, ¿vale? Es decir, si yo hago una extensión, directamente mi pelvis se desplaza hacia la anteversión. Eso lo vemos, ¿verdad? Ahora, los glúteos también van a contraer de manera espontánea mínimamente. No estamos hablando de contraer los glúteos, sino que simplemente hay una espontánea y natural contracción de los glúteos. Estamos hablando de 0 a 10, pues unos 2 o 3. También depende de la altura que vamos a elevar la columna. Pero en esta postura va a haber una mínima contracción de los glúteos. Eso es natural. De hecho, se puede sentir, se puede tocar y notar que eso realmente ocurre. Ahora bien, entonces, claro, si estoy haciendo una extensión, si estamos haciendo una extensión y contraemos los glúteos voluntariamente, lo que va a haber es una retroversión y con ello vamos a comprimir los discos intervertebrales. ¿Vale? Y al comprimir los discos intervertebrales, y especialmente lo que va a pasar es que otra vez la zona que más en compromiso va a estar sería el disco intervertebral entre la L5 y el sacro, que es la zona que hemos dicho ya que es muy móvil y suele tener la más degeneración discal también por nuestros hábitos posturales. Entonces, la contracción de los glúteos cuando es espontánea y ligera, eso es absolutamente natural y fisiológico. Lo que no es tan natural y fisiológico es contraerlos a propósito, de manera voluntaria y a tope, es decir, contraemos mucho hasta que llegamos a una retroversión muy exagerada, que por un lado puede ser beneficioso, porque al hacer la contracción de los glúteos lo que vamos a evitar un punto de inflexión, porque claro, si yo estoy haciendo una extensión y no hay una retroversión, estoy solamente en una anteversión y una extensión que sin ningún control muscular, es muy fácil que llegue a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es simplemente que la extensión está muy marcada en un segmento, ¿vale? En lugar de que sea homeogénea. Pero bien, si yo quiero hacer una extensión y no permitir que mi pelvis vaya hacia la anteversión de manera infinita, nosotros recomendamos contraer los abdominales para ello.
Y así también los abdominales, ¿qué músculos son? ¿Anteversores o retroversores? Retroversores, exactamente como los glúteos. Pero ¿os acordáis de la parte teórica que Alex explicó ahí, que también la cámara pneumovisceral, cuando contraemos los abdominales, lo que hace es reducir la presión discal hasta 30 grados, así que es bastante. Entonces conseguimos lo mismo, lo que harían los glúteos, simplemente de manera más fisiológica, porque notad cuando hacéis una extensión, directamente los abdominales se meten un poquito, es decir, que también es algo fisiológico. Ahora, no estamos hablando de contraer tanto que ya la respiración no fluye, es decir, no lo imaginad como algo de contraer los abdominales, la respiración no fluye, no es tanto. Depende de la postura que hacemos también. Es decir, si hago Bhujangasana y no subo mucho, entonces igual de 1 a 10 con 2 ya es suficiente si no subo mucho. Si hago la rueda, pues igual tendría que hacer un poco más, meter los abdominales un poquito más. ¿Vale? Haremos una práctica entera de los abdominales y hablaremos de cómo contraerlos y diferentes maneras. ¿Vale? Pero, ¿querías preguntar algo? Sí. Dime. La coordinación de la respiración con la contracción, en la práctica lo realizaremos. Digo, para saber cuándo si inhalar o exhalar, contraer constantemente, o inhalar y exhalar, inhalar, contraer y luego exhalar. Vale. Inhalar, contrayendo, exhalando. Bueno, Vale, voy a repetir la pregunta. Carlota está preguntando de que si vamos a trabajar todo el tema de la coordinación entre la respiración y el ejercicio físico. Es decir, que si vamos a enseñar cuándo inhalar, cuándo exhalar a la hora de hacer el ejercicio y coordinado con la contracción abdominal. ¿Sí? Es la pregunta. Es una cosa que lo veremos un poco por encima, no nos meteremos con mucho detalle porque nos gustaría, si Dios quiere, con el tiempo también hacer algo dedicado solamente, es decir, un curso dedicado solamente a la respiración, y esto ya requiere entrar en muchos detalles, pero sí que lo vamos a ver un poco por encima. Realmente es algo que sale también de manera espontánea, es decir, tú ya ves que cuando contraes los abdominales en una extensión, no vas a respirar de la misma manera cuando no los contraes, es decir, el transverso abdominal también es un antagonista al diafragma, en tal sentido de que si contraigo los abdominales, el diafragma no va a poder bajar y subir de la misma manera cuando no lo contraigo. Entonces, no nos metemos en tanto detalle, pero sí que hablaremos en la parte de los abdominales, que haremos una práctica entera, tanto de teoría como de práctica, entonces ahí nos tocaremos el tema. Gracias. De todos modos, al contraer los abdominales, lo que va a ocurrir es que si contraemos los abdominales, habrá una presión intraabdominal que va a permitir que los vísceras van a como ir un poquito más cerca a la columna, y esto va a crear una tracción ascendente y descendente y permitir que la columna haga una extensión homeogénea. Es decir, si yo contraigo los abdominales, los vísceras van hacia atrás, ¿estamos de acuerdo? Se presionan un poco. Esto va a permitir que la columna se alargue, ¿vale? Que es como una extensión axial vertical, ¿vale? No solo hacia atrás, sino voy hacia arriba, porque hay dos tipos de extensiones, hay una extensión axial vertical. Realmente la columna puede ir hacia arriba. Y esto me va a permitir que en lugar de ir directamente hacia atrás, voy un poquito hacia arriba. Y esto va a permitir que no haya un punto de inflexión, ¿vale? O que reduce, porque también eso depende de que si me empujo o no me empujo. Puedo meter los abdominales, ir hacia atrás y también tener un punto de inflexión. Y puedo contraer los abdominales, ir hacia atrás y evitarlo, porque no voy hasta mi límite. Y también, obviamente, si meto los abdominales hacia adentro mientras hago la extensión, fijaos que es un ejercicio isométrico con estiramiento, porque contraigo, es ejercicio isométrico de contracción, pero a la vez estiro porque estoy haciendo una extensión. Ya veremos los beneficios de ejercicios isométricos con extensión en el curso miofacial, ahí lo hablamos con bastante detalle.
Vale, entonces recomendamos contraer los abdominales en una extensión de manera en que la respiración todavía pueda fluir, ¿vale? Es decir, digamos, la contracción no tiene que ser tan fuerte que ya la respiración está restringida, ¿se dice en castellano? ¿Vale? Sino que todavía pueda estar libre. Y eso es un punto realmente importante. Si cualquier cosa que no me permite respirar de una manera libre en una postura es porque me estoy esforzando demasiado, ¿vale? Eso es importante. Y por otro lado, recuerda que la contracción abdominal de 1 a 10 también no tiene que ser 9 o 8, sino depende de la postura. No hay reglas, como nada en la vida, todo depende, todo depende. Entonces, pero digamos que es entre 3, 4, si es una extensión, pues con más, que voy más allá, es decir, no necesariamente hasta mi límite, pero digamos ya no Bhujangasana, sino Ustrasana, el camello, entonces sí que ahí puedo meter más los abdominales para no llegar a este punto de inflexión. Estamos buscando constantemente que la extensión sea homogénea. Para responder a la última pregunta, contraer o no contraer los aductores en una extensión, pues diríamos que ligeramente sí. Ahora, ligeramente estamos hablando de 0 a 10, pues entre 2, entre 1 o 3, depende de la postura, también depende de la persona. Pero aquello de contraer los aductores, cuando hablo de los aductores estoy hablando de la parte interna de los muslos, los músculos que acercan las extremidades a la línea central. Pero esos músculos no solamente hacen esto, los aductores no solamente ejercen una acción sobre las extremidades, sino como se insertan en el pubis, pues también van a hacer un efecto sobre la pelvis. Y lo que hacen los aductores, que son músculos que vamos a trabajar más, vamos a conocer y estudiar más en el monográfico extremidad inferior, lo que hacen es una anteversión, es una anteversión, ¿vale? Y entonces es recomendable, digamos, antes de iniciar una extensión, se puede, justo antes, se puede contraer mínimamente los aductores, estoy hablando de otra vez 1 o 2, que es mínimo, si eso sería máxima tensión, ¿vale? Y esto es totalmente nada de tensión, pues estoy hablando de algo así, ¿vale? Es decir, no llega a contraerse de toda la parte interna del muslo. Pero esto lo que nos permite, si hay una pequeña contracción en esos músculos, me permite tener una pequeña anteversión de la pelvis. Y esto puede resultar muy útil para personas, por ejemplo, con una rectificación lumbar, ¿vale? Si tienen una rectificación y les cuesta hacer una extensión porque la columna es rígida y le cuesta hacer la extensión en movimiento, es decir, es mucho más fácil hacerlo en una postura reconstituyente, pero con un movimiento es más difícil, pues si contraen un poquito los aductores pueden llegar a tener una mínima anteversión de la pelvis. Y este les puede ayudar porque no todo vendrá desde la musculatura de la espalda. Ahora bien, no recomendamos contraerlos mucho, como se suelen hacer en clases de yoga, de manera común, de contraer la parte interna de los muslos bastante, porque esto puede crear demasiada anteversión, ¿vale? Y cuando hay demasiada anteversión, ¿qué vamos a tener? ¿Qué hemos visto? Que es mucho más fácil tener un punto de inflexión. Entonces, todo a su justa medida. Es como si hay 4 piezas en el puzzle de la extensión que hemos visto, los extensores, los glúteos, los abdominales y los aductores. Y todos esos grupos musculares lo que hacen es como un juego para permitir que la extensión sea lo más homogénea posible. Y no queremos que un grupo muscular, no es un músculo, todos son grupos musculares trabajen más que otros. Es decir, realmente que haya una armonía entre este juego. Me gustaría enseñar un detalle.
Una razón más por la que creemos que es aconsejable contraer un poco los aductores es porque si estamos de acuerdo, si estoy haciendo una extensión y estamos de acuerdo que este peso de la cabeza, del tronco, este peso tiene que caer a la tierra, ¿verdad? Porque claro, todo cae a la tierra por la gravedad. Entonces, si este peso tiene que caer a la tierra, y digamos, si no tengo fuerza muscular en los brazos, y eso es lo típico, ¿verdad? Es decir, me colapso como sobre los brazos, no estoy usando la espalda, no estoy usando los brazos, eso es lo típico, y cada pierna hace otra cosa, es decir, realmente, todos hemos empezado así. Entonces, si empezamos haciendo la postura de este modo, es muy fácil que colapse en las lumbares, y voy a hacer la extensión desde la zona lumbar, desde la L3 hasta probablemente es la zona más flexible, hasta el sacro, ¿vale? Pero es muy probable, y de hecho se nota, yo ya lo noto, que se puede llegar a ser molesto, porque no estoy apoyándome en los brazos, ni la musculatura trabaja en la espalda, todo colapsa en la zona más flexible que él va a pagar el precio, y colapso en los brazos. Si voy a contraer un poquito los aductores, mínimamente, simplemente también para alinear las piernas, para que no cada pierna esté en otra dirección, sino realmente para alinearlas, lo que va a hacer que todo el peso de la cabeza, del tronco, todo este peso se va canalizando hacia las piernas. En lugar de simplemente colapsar sobre la tierra, hay como más energía. Obviamente también hay que trabajar con los hombros, todo eso lo veremos en la práctica, pero hay un poquito el peso no colapsa sobre las articulaciones y huesos, sino se va canalizando a través de la musculatura. Es como si la musculatura aguanta el cuerpo en lugar de que todo el peso colapse sobre las articulaciones y huesos. Es como una energía muscular que eleva el cuerpo, porque el cuerpo tiene que hacer algo para no colapsar, que si no, todo va hacia la tierra. ¿Preguntas? Sí, entonces con esta acción ligera de los empeines en el suelo, que no colapsa hacia el exterior, es suficiente, no hace falta juntar las piernas. Vale. Gloria me está preguntando si es necesario juntar o no juntar los pies. Es un tema que lo hablaremos en extremidad inferior, pero para responderte ahora, para nosotros ya lo hablaremos, pero en Tadasana lo haremos con las piernas separadas en la anchura de las caderas. Y como hacemos Tadasana de esta manera, realmente lo hacemos en todas las posturas de yoga de esta manera. Es cuestión por el tema de valgo, y ya lo estudiaremos con bastante detalle.